el derecho tributario, ¿ok?, se caracteriza y se distingue de las demás ramas del derecho porque tiene algunos particularismos, son conceptos que le son muy propios y que regulan esta materia independizándola de los demás. Estos particularismos se muestran y se explican a continuación. Primero, la naturaleza específica de la obligación tributaria. Bien, entendemos por obligación aquel vínculo jurídico que se da entre una persona llamada deudor que está obligado a cumplir con una obligación de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar, o a favor de otra llamado acreedor. En este caso, la obligación que tiene el gobernado es de derecho público porque está regulado por leyes de orden público y el acreedor es el Estado. Entonces, esa es la naturaleza específica de la obligación tributaria y es de orden público, siempre se va a satisfacer conforme a este tipo de normas. Ya sabemos que la obligación tributaria tiene su origen en la ley y su finalidad es proporcionarle recursos económicos al Estado para que sufrague los gastos públicos. Entonces, el primer particularismo es la naturaleza específica de la obligación tributaria. El segundo de estos particularismos es la naturaleza de la responsabilidad fiscal. Bien, ya sabemos que la responsabilidad tributaria surge cuando se realizan hechos o actos jurídicos imputables al sujeto pasivo directo, al contribuyente, que es quien realiza el objeto de la ley tributaria de que se trate, y ese sería el responsable directo. Pero en materia fiscal, el concepto de responsable va más allá, y tenemos los responsables solidarios, los responsables por sustitución, los responsables de deuda ajena, etcétera. Entonces, esa es la naturaleza de la responsabilidad fiscal, que es más grande. Otro particularismo muy importante del derecho tributario es el procedimiento administrativo de ejecución, también llamado procedimiento económico coactivo. Es el medio del que disponen las autoridades para exigir, vía el embargo de las cuentas bancarias, la inmovilización de cuentas bancarias, el embargo de bienes, su evaluación y su posterior venta en las subastas públicas, ¿ok? Ese medio disponen las autoridades para lograr el pago forzoso de los créditos fiscales insolutos que no fueron efectuados voluntariamente por el contribuyente. Al respecto, pues, es de observar a partir del artículo 144 en adelante todas las reglas que regulan el procedimiento administrativo de ejecución. Luego tenemos otro particularismo del derecho tributario. Noten ustedes que ninguna otra rama del derecho, aun siendo el Estado el actor, el que demande, pues no puede utilizar el procedimiento administrativo de ejecución, solamente en materia tributaria. Bien, continuando entonces, otro particularismo, el tercero de ellos, es la sanción en el derecho tributario. Pues claro, el mismo fisco establece la reparación civil y en su caso delictual, ¿ok?, de acuerdo a sus propias normas. Vean ustedes el Código Fiscal de la Federación y van a ver ahí las facultades que tiene la autoridad administrativa para que, sin acudir a otra norma, pues puede imponer la sanción pecuniaria, la multa, y puede exigir su pago, incluso mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, con esto les digo, el fisco no necesita de ninguna otra autoridad para imponer sanciones. Y entendiendo por fisco no solamente al SAT, sino a los organismos fiscales autónomos, como lo son el IMSS y el Infonavit. Bien. Otro particularismo muy importante también, el hecho
de que el fisco nunca litiga sin garantía. Para tales efectos es recomendable que observen las diferentes formas que existen de garantizar el interés fiscal. Y esto lo van a ver en el artículo 141 del Código Fiscal. Y además es de aclarar que supongamos que hay un crédito fiscal a cargo del contribuyente y éste decide interponer el juicio de nulidad. Pues bien, una cosa es el procedimiento que se lleva a cabo mediante el juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra cosa es el procedimiento administrativo mediante el cual la autoridad exige el pago del crédito fiscal que el contribuyente no ha pagado voluntariamente. A lo que voy, no con el hecho de haber presentado la demanda de nulidad se va a detener el procedimiento administrativo de ejecución. Entiéndanlo, son dos cosas completamente diferentes. No porque se interpone la demanda de nulidad, con eso la autoridad administrativa ya no va a cobrar. No, que quede muy claro esto, y se tienen 30 días para garantizar el crédito fiscal, utilizando, como les dije, cualquiera del contenido de las diversas fracciones del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Bien, entonces el fisco obviamente nunca va a litigar sin garantía. ¿Por qué? ¿Qué sucede si se va el juicio a litigio y resulta que el fisco obtiene la resolución favorable, pero al contribuyente ya no lo encuentra? ¿Dónde va a ser efectivo ese crédito fiscal? Por eso, si vamos a acudir al tribunal, pues primero tenemos que garantizar el interés fiscal. ¿Ok? Muy bien, entonces siempre se tiene que garantizar el interés fiscal, no solamente cuando nos vamos a litigio, también cuando solicitamos el pago en parcialidades o a plazo diferido. Otro de los particularismos, y muy importante y obviamente muy a favor de la autoridad, y este particularismo se refiere a la presunción de legalidad de los actos y resoluciones que emitan las autoridades fiscales. Esto quiere decir que se presumen legales todos los actos y resoluciones que emita la autoridad, con mayor razón cuando están plasmados en documentos públicos. Vamos a poner un ejemplo, un acta. Vamos a pensar que se trata de una visita domiciliaria y ya es la segunda o tercera o cuarta acta parcial que levantan los visitadores y resulta que esa acta concluye a las 7 de la noche, pero los visitadores anotaron en el acta que concluyeron a las 17:55 horas, cuando en realidad terminaron a las 7 de la noche. Pues sí, pero como ya lo asentaron en el acta de visita domiciliaria, pues esta se presume legal, con mayor razón por ser un documento público que tiene carácter de prueba plena. ¿Ok? Entonces, o bien, a veces resulta también que una resolución, por ejemplo, una inmovilización de cuentas bancarias, la autoridad está obligada a notificarme la inmovilización, de qué se trate. Si no lo hace, entonces, pues obviamente incurrió en una ilegalidad. Entonces yo puedo acudir al tribunal alegando que niego de manera lisa y llana se me hubiese notificado esa inmovilización de cuentas bancarias y queda a la autoridad demostrar que efectivamente la hizo. Y si no la hizo, pues obviamente va a ser nula. En el ínter me da oportunidad de pagar el crédito fiscal para evitar esa inmovilización. ¿Ok? Bien, con esto le estoy diciendo lo que quiero comentar o decir. ¿Saben qué, señores? Los actos y resoluciones que emitan las autoridades fiscales y que obviamente consten en documentos emitidos por ellos, pues se presumen cierto y tienen el carácter de prueba plena en los términos del artículo 46 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Luego nos vamos a otro
de los particularismos y se refiere a la preferencia del fisco federal sobre otros acreedores en igualdad de circunstancias. Este particularismo lo observamos en el artículo 149 del Código Fiscal Federal, pero es importantísimo observar las mismas limitaciones que le establece el legislador a la autoridad hacendaria en ese artículo, porque primero tienen derecho los trabajadores a los que se les deba sueldos e indemnizaciones, luego las cuotas del Seguro Social, luego los acreedores preferenciales y luego ya sigue el fisco federal. Es importantísimo que tomemos nota de esa prelación que existe en el artículo en cita. Luego tenemos la preferencia que tiene el fisco federal para adjudicarse bienes en remate. Les comenté hace un momento que uno de los particularismos que tiene el fisco federal es llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución en contra del contribuyente que tiene créditos fiscales a su cargo, que no ha pagado. Pues bien, mediante ese procedimiento le embargan bienes al contribuyente, posteriormente viene la evaluación del mismo. Si el contribuyente no interpone medios de defensa o interponiéndolos obtiene resoluciones desfavorables, pues obviamente el SAT va a convocar a un remate en primera moneda y va a haber obviamente pujas y postores, pero ¿qué sucede si no hay pujas o no hay postores? Conforme lo dispone el artículo 190, entonces el fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse esos bienes en remate y puede tomarlos para el mismo SAT o para cualquier otra dependencia del gobierno federal que sea quienes los utilicen. Bien, otro particularismo del derecho tributario, el derecho de retención de bienes o mercancías gravadas. Bueno, esto es bien importante, si no pregúntenselo a quienes les han confiscado vehículos de procedencia extranjera que se encontraban ilegalmente en el país. Bueno, pues aquí obviamente estamos hablando de materia aduanera. Cuando no se cumple con los requisitos que incluyen el pago de impuestos de importación o el permiso en su caso de importación, pues obviamente el fisco va a retener esos bienes y le va a fincar el crédito fiscal al gobernado de qué se trata. Y así se aclara en su momento este derecho de retención sobre bienes o mercancías gravadas que tiene a su favor el fisco federal. El último particularismo es prohibición al fisco de participar en juicios universales como son las herencias, las liquidaciones, etcétera. ¿Sí? El fisco simplemente basta que actúe en estos casos llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y no tiene ninguna necesidad de entrar a participar en esos juicios universales. Y hasta ahí son todos los particularismos del derecho tributario.